si vas a grabar y eso, te pregunto por si acaso. Ah, dale, 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 perfecto. Era para eso. Dale, yo ahora voy arrancando entonces. Espera que voy a anular. Ahí está el sonido de esto, así no molesta. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar a todos, a todas. Ahí veo algunos, veo a Alejandro, ahí estoy viendo a Ramiro, los voy viendo en la pantalla. Les agradezco primero la invitación, sobre todo a Juan Ignacio, como él decía, a quien conocí el año pasado en unas jornadas de provincia, en la parte de tecnología educativa, que fue una jornada para mí también súper enriquecedora porque se abordó toda la problemática de la tecnología educativa y en particular la inteligencia artificial en las escuelas medias, que es uno de los temas que también yo trabajo en la universidad, con los colegios de la universidad. Así que me pareció interesante esta idea de poder traer algunas de las cosas que yo conozco y que hago en mi día a día y relacionarlo con el sistema productivo, ¿sí? Con lo cual, ahora les voy a contar un poquitito ahí qué es lo que hice, pero fundamentalmente, como dijo Juan, yo tengo un recorrido que va desde la informática, soy licenciado en informática y hice un camino de aplicación de la ciencia, en mi caso, en la educación, ¿sí? Yo me dediqué todos estos años desde que me recibí al espacio de la educación, por un lado. Por el otro lado de la gestión, ¿sí? Actualmente soy el director general de educación a distancia de toda la universidad y del sistema institucional de educación a distancia, con lo cual mi otro gran recorrido fue el de la mediación con las tecnologías para dar clases, básicamente ahí. Ese es el otro gran punto de aplicación que tengo. Y cuando me recibí hace tiempo, ya en fines de los 90, uno de los temas que abordé para mi trabajo de tesina de grado tuvo que ver con la inteligencia artificial, tuvo que ver con el reconocimiento de patrones, tuvo que ver con el reconocimiento de bordes cerrados, que en particular esos bordes cerrados ejemplificaban figuras geométricas que podían ser aplicadas después a imágenes satelitales de los campos. Con lo cual hay algo de esto que ahora se retoma con mucha fuerza, algo que en su momento, bueno, yo después, como les decía, me dediqué a la educación, ¿sí? Me pareció muy bueno en poder actualizar algunos datos que tenía y relacionarlos con la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿sí? Poniendo ese contexto, voy a compartir pantalla. Déjenme, este, ahí vamos a ir. Déjenme un segundito. Voy a tratar de no pasarme mucho. Ahí voy. Ahí intento que lo ven. Yo estoy por un costadito. Cualquier cosa saco la superposición, ¿sí? Más que nada para ver si quieren hacer una pregunta, que por ahí cualquier cosa, Juan Ignacio, te pido que me interrumpas, no hay problema, y me paran y me preguntan, no hay drama, porque no los puedo ver a todos. Bien, entonces les decía, mi idea, la intención y charlando con Juan fue poder establecer en una charla clase si quieren, con un concepto de informática aplicada, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que quiero contarles hoy? Esta es como la hoja de ruta que me planteé, ¿no? Darles un contexto, algún fundamento inicial de la inteligencia artificial, que ya sé que lo han abordado para tener un repaso y que todos hablemos lo mismo, aplicaciones referidas al sistema productivo, tecnologías, algún ecosistema que tiene que ver con qué está pasando más a nivel macro y algunas cuestiones éticas y de guía para el contexto aplicado. Eh, Primero y principal, una de las cosas que encontré en mi búsqueda para ponerle contexto a esto y recordando lo que les contaba al principio de cuando era estudiante,
En la Organización de las Naciones Unidas, en la parte de alimentación y agricultura, básicamente a nivel macro y un poco también relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, advierte que la población mundial debe crecer un 3% anual, ¿sí? En estos dos espacios, alimentación y agricultura, durante los próximos 25 años. Entonces, esto da algún número bastante interesante que lo saqué del INTA, ¿sí? Que hay una meta de producción de esto. Entonces, ¿por qué me interesa traer este tema? ¿Sí? Me interesa traer este tema porque acá es donde al nivel de crecimiento que se espera y tratando de entender oportunidades para todos y todas, si se hace un buen uso de la inteligencia artificial y en particular, que de la que vamos a hablar, de la generativa, podemos tener algún espacio desde donde pensar esta problemática. ¿Sí? Problemática que no es menor y problemática que sobre el final la voy a retomar, tiene que ver con los dilemas éticos que esto va a plantear, que ustedes deben tener un montón que no conozco o desconozco, que tienen que ver con esta producción de alimentación, agricultura y ganadería. Pero digo, eh, este, ese problema se acopla a otro problema de la inteligencia artificial. Y para tener en claro las ideas que tenemos sobre inteligencia artificial, repasemos algunas definiciones mínimas como para entender, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de machine learning o aprendizaje automático? ¿Sí? Básicamente es una rama dentro de la inteligencia artificial donde los sistemas aprenden a partir de patrones, es decir, de patrones de datos, y van mejorando sin programar cada regla. Entonces, esta inteligencia artificial entendida como eh, un sistema, ¿sí? Que trata de imitar o de parecerse al comportamiento humano, el Machine Learning es una de esas ramas. ¿Sí? Lo que tiene distinto a la inteligencia artificial más tradicional, por ejemplo, la que yo enseño, que es programar una computadora con un lenguaje de programación, es que no hay reglas. ¿Sí? Es decir, acá no hay reglas. En la programación habitual, sí, nosotros debemos diseñar un algoritmo paso a paso para poder salir adelante. La red neuronal artificial está dentro de este concepto, es un modelo inspirado en las neuronas humanas, son neuronas artificiales que se conectan a través de enlaces para reconocer algún tipo de patrón en algo. Y ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. El aprendizaje profundo, que es aprendizaje automático o machine learning si quieren, pero que usa las redes neuronales, ¿sí? Con muchas capas para que esas conexiones sean más complejas. Entonces, el tipo de resultados y de problemas que voy a poder resolver son mucho más grandes. Lo mismo pasa con el aprendizaje supervisado, que la diferencia es que va a aprender a través de etiquetados de entrada y respuestas correctas, ¿no? Para predecir datos nuevos. Bueno, este aprendizaje supervisado es una de las cosas más antiguas que tenemos. Este, es uno de los métodos, por ejemplo, los que les contaba yo cuando me recibí en el 90 y pico, es el que yo utilicé, ¿sí? Tener un aprendizaje supervisado. Y después están las redes convolucionales, ¿sí? Que básicamente son las neuronales especializadas en imágenes, ¿sí? Que detectan bordes, texturas y formas, ideales para las fotos satelitales y de los cultivos, que también, ¿sí? En ese punto yo he trabajado. Entonces, todo esto son partes de las terminologías que por ahí van a aparecer en las definiciones que nos permiten entender cuáles de estas tecnologías, si queremos llamarlas así, digitales, van a ser útiles para el contexto que ustedes tienen. Y después hay algo que le falta a todo esto, que es que genere cosas nuevas. Y para generar cosas nuevas necesitamos hacer una interpretación del lenguaje natural. ¿Sí? Y para eso hay unos algoritmos que se basan en transformers, que hacen transformación de texto, que permiten a estas redes neuronales generar información, ¿sí? Por ejemplo, escrita, o gráfica, o sonido, o video, o audio. Pero vayamos por el texto, ¿sí?
Esta herramienta, no sé si la conocen, se llama TextFX, es de Google. Fue una herramienta que Google la usó con diferentes transformers, con un rapero que lo ayudara a crear raps, ¿sí? Mucho más fácil a través de entrenamiento. Y en particular, esta red, ¿sí? Esta herramienta, perdón, que está disponible y ustedes la pueden probar, les muestra cómo funciona este transformer, ¿no? Por ejemplo, primer detalle, ¿sí? Voy a usarlo en inglés. ¿Por qué? Porque está basado en el texto inglés. Primer punto que me interesa cuando usamos los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? ¿Por qué funcionan mejor en un idioma que en otro? Porque la base de entrenamiento original estuvo en ese idioma. Si yo entro una palabra acá, lo que va a hacer es desarmar esa palabra y definir básicamente una mezcla de términos, ¿no? Lo separa en sílabas y empieza a hacer definiciones, ¿sí? Organize, organize, rowing over, ¿sí? Fíjense cómo llega de ahí a la palabra orange, va como generando posibilidades textuales a partir de una palabra. ¿Qué es lo que me interesa de esto? ¿Por qué vamos a usar otra, por ejemplo, ¿no? Generar una cadena, ¿sí? Lo ponemos a correr, ¿sí? Dice, bueno, ball, bones, spring, season, holiday, gift, grad, present. Va generando a través de la misma palabra palabras similares que tienen que ver con pelota, ¿sí? O bola. Y fíjense que por ahí estaba círculo, rolar, caer. Este mecanismo, todos estos mecanismos, smile, explode, unspec, alliteration, acrónimos, fusión, escenas, ¿no? Da una palabra a describir una escena. Ahí lo que ocurre, ¿sí? Vamos a probar acá. Lo que vamos a trabajar a partir de esto ya es más elaborado, ¿sí? Empieza a, a definir algunas variantes de esto que le pongo. Podemos probar en castellano. A ver qué pasa. Y la hacemos correr. ¿Sí? El aroma a cera de piso recién aplicada, ¿no? El tintineo de las llaves en un llavero grande. Esto está como escenas de cuando yo me registro en un hotel. El frío tacto del mármol del mostrador. El murmullo de conversaciones en diferentes idiomas. El brillo pulido de los suelos de madera. Fíjense cómo a través de una frase genera escenas de esa frase. Bueno, esto es como muy elaborado. Este mecanismo de Transformer es el mecanismo de base de las inteligencias artificiales. Predice posibilidades utilizando todos estos esquemas que estamos viendo acá y los pone en contexto del contexto donde hablo. Entonces toma de todo ese contexto la cantidad de palabras o frases que son más probables, ¿sí?, al contexto en el cual yo estoy refiriéndome. Y lo decide por una cuestión de entrenamiento y de peso que tengan esas decisiones. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando ustedes usen inteligencia artificial y se maravillen de lo que ven, hay que tener cuidado. Una cosa es la inteligencia artificial tradicional y analítica basada en carga de elementos y búsqueda de esos elementos para poder hacer cuentas, números y predicciones, y otra es darle una función de transformer donde va a tratar de predecir lo más probable, pero en realidad eso lo está, si quieren, construyendo en base a posibilidades. No es una respuesta verdadera y la respuesta puede estar errada. Con lo cual, ese es el punto de atención que vamos a mantener todo el tiempo, ¿sí? No confiar ciegamente, por más que parezca que esté bien, y sobre todo en los cálculos numéricos,
en la inteligencia artificial. ¿Sí? Bien. Y un poco relacionándolo con el campo, ¿sí? ¿Qué cosas hay de la inteligencia artificial que podemos aplicar? Bueno, hay algunos autores, o sea, Goodfellow es uno de los más conocidos. Ellos lo que hacen es, ofrecen un marco matemático de aprendizaje profundo que hoy por hoy podemos decir que las aplicaciones agrícolas, las apps agrícolas, lo sostienen. ¿Qué tienen que ver? Con los datos heterogéneos, es decir, satélites, sensores, registros productivos, datos climáticos, una representación jerárquica, ¿sí? Que se hace de esa información a través de las redes neuronales y el aprendizaje profundo, la predicción y clasificación de esos patrones, ¿sí? Por ejemplo, para diagnosticar plagas, rendimiento, monitorear cultivos, y la generación y simulación de esto para datos sintéticos, escenarios y recomendaciones para proceder. ¿Sí? En este sentido, estas redes neuronales supervisadas y controladas por humano nos pueden llevar a ese escenario de simulación. La IA analítica en este contexto, la función que yo les digo que tiene es esto, ¿no? Analiza un dato existente, identifica los patrones y predice resultados. Por ejemplo, salgamos del campo. Netflix, ¿sí? El predictor de Netflix es una IA analítica, no es una IA generativa. Está prediciendo cuál es la mejor película que ustedes pueden llegar a ver. ¿Cómo la aplicamos la IA analítica en el campo? Bueno, rendimientos, diagnóstico, conteo de ganado. El rol es para optimizar esos procesos que hay hoy por hoy y poder mejorarlos, por supuesto, y hacerlos óptimos. Y la interfaz en general es una suerte de dashboard o tablero, un tablero de control, un mapa, un reporte predefinido, por ejemplo, un ruteo de dónde se encuentran determinados animales y los tengo con algún tipo de sensor. Digo, esta sería la IA analítica. Ahora, la generativa básicamente les va a crear contenido nuevo a ustedes a esto que ya tenían. Texto, imágenes, datos sintéticos y simulaciones de estos datos. Por supuesto que van a servir para poder planificar, tomar decisiones en escenarios para invertir, para obtener datos de algo. Fundamentalmente va a ser para innovar y transferir conocimiento. Y la interfaz es diferente, es conversacional, se parece a los chats, como ChatGPT, como Gemini, como Kiwen, como DeepSeek, como Grok, como Meta, como Copilot, como cualquiera de las que conozcan. Básicamente va a interrogar esos datos en un lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, estos dos complementos son los que articulan en lo que ustedes tienen. En particular, me interesó un caso, estuve buscando casos, ¿sí? Y me llamó la atención, me gustó a mí, un sistema que yo les dejo el artículo para que después ustedes lo lean, está subido en una revista de la Universidad Nacional de La Plata, por ahí lo conocen, es el río inteligente desde el espacio. Esto me pareció de mucha relevancia, en que está relacionado con el INTA, y es un método que detecta y monitorea los sistemas de riego por pivote central, ¿sí? Analizando las imágenes que son multiespectrales. Ahí utilizan varias de las cosas que nombramos al principio. Básicamente trabaja con datos estadísticos y históricos, perdón, que tiene que ver con el índice de vegetación, que es el primero que tienen allá, que tiene una diferencia normalizada. Después tiene un índice de vegetación mejorado y el último tiene que ver con el índice del agua, ¿no? De cuánto tenemos de relación con el agua. Entonces, con esos tres parámetros hace el monitoreo de este lugar, ¿no? Bueno, hay datos en el artículo de cuántas hectáreas se monitorearon, cuánto se invirtió, etc. Y en ese sentido, este proyecto, vamos a ver si se escucha, espero que sí, no sé si compartí con sonido, pero hay un pequeño video que quiero que vean, que me parece interesante de compartirlo. Vamos a ver si se escucha. Esperen Los que beneficios de última le pongo. Ah, no tiene subtítulos. Bueno. Ah, perfecto. Ahí va, entonces. de combinar inteligencia artificial y la utilización de imágenes satelitales redunda en la reducción de los tiempos. Soy Néstor Barrenó del Instituto de Clima y Agua. Trabajo con el tema de teledetección y sistema de información geográfica en el tema de riego por aspersión. Esta tecnología, que es innovadora
implica la utilización de inteligencia artificial a través de deep learning y modelos que ya preentrenados para poder realizar detección de objetos en imágenes satelitales, en este caso círculos de riego. Esto fue parte de mi tesis de maestría en la UBA, en gestión del agua, y trabajo acá en los proyectos de agua de INTA, donde se realiza este tipo de tecnología junto al programa nacional ACTECH, donde vamos incursionando en las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Esta metodología fue utilizada mayormente en áreas semiáridas y áreas, la prueba era generar en áreas húmedas y subhúmedas si se podía detectar los círculos de riego de forma como se hacen en esas regiones. El nivel de precisión fue buena a pesar de ser un modelo preentrenado de un 73%, y daría mucho mejor si fuera un modelo entrenado exclusivamente con riego por círculos, que elevaría esa precisión. Pero por ser un modelo preentrenado, utilizado código en la nube con Google Colab, generó muy buen resultado en este caso, digamos, utilizando bajos recursos técnicos y económicos para poder realizarlo. Fue realizado en el norte de Buenos Aires, en los partidos de Pergamino, Salto, Arrecifes y Rojas. Los beneficios de combinar inteligencia artificial y la utilización de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica redunda en la reducción de los tiempos, ¿okay? Porque eso se hace mayormente una detección visual y una vectorización a mano. Entonces es reducir el tiempo de trabajo para poder generar informes como los que hacemos para este tipo de riego. Bueno, bien. Me pareció bastante claro el video, esperen que vuelva a la presentación. Y este video tiene varias cosas de las que yo les hablaba. Vieron cómo Barrio Nuevo relacionaba los conceptos de, por ejemplo, de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, para este tipo de situaciones. Y en particular, anoté por acá que hizo un comentario no menor, que es real y que tiene que ver con la mejora del proyecto, que tiene que ver con que no estuviera preentrenada, porque lo usó con Google Colab, un poco lo que les decía de los transformers del idioma inglés, sino que nosotros tenemos que empezar a entrenar nuestros propios modelos de inteligencia artificial con valor local, ¿sí? Es decir, él hablaba de entrenarlo, ¿sí? A este modelo por el sistema de estos redondeles que él planteaba de círculos de riego, ¿sí? Entonces, este es el espacio más importante para el sistema productivo argentino, que es empezar a tener nuestros propios modelos de inteligencia artificial entrenados por nosotros, ¿sí? Con datos nuestros, y no delegarlos en empresas o en otras empresas fuera del país, y menos a las grandes corporaciones de LLM, ¿sí? Sí utilizar por ahí el motor, pero no el producto en su totalidad. Bueno, y este es un tema que de a poco va a ir creciendo en Argentina, y desde mi punto de vista y mi perspectiva tiene que estar con una mirada ética, regulado y asistido por el Estado, ¿sí? Ese sería el concepto sobre lo que esto funciona, porque es parte de nuestra propia producción, ¿no? Con lo cual, ahí aparecen después, y ustedes me contarán, y después vamos a dejar un espacio de preguntas y consultas para que compartamos algunas otras cosas que seguramente ustedes conocen. Empiezan a aparecer cuestiones más de precisión sobre cultivos y ganados, ¿no? Como el conteo de ganado, la pulverización inteligente, ¿sí? Para determinar dónde y cuándo aplicar, la salud del cultivo, ¿no? La detección temprana de estrés por falta hídrica, un poco lo que hacía el otro proyecto. Entonces, ahí me parece que son los elementos que están bastante al alcance nuestro y sobre los cuales podemos operar. Después, otra cosa que me interesó y que encontré, eh, también les dejo la página web para que la visiten, tiene que ver, por ahí lo conocen, con DatCrea y DatChat, que va un poco en este sentido de lo que yo les decía, ¿no?
que articula los registros productivos, ambientales y económicos, y el DATChat lo que hace es, trabaja sobre esos datos, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo, una pantalla que encontré, que la saqué de la página, pero básicamente el INTA interactúa también con diferentes sistemas, y esta en particular es tener la ventaja sobre el conocimiento que tiene, sobre todo el agrónomo, el ingeniero agrónomo, el técnico agropecuario, sobre la información, ¿sí? Es decir, qué información tengo yo a disposición para poder trabajar. Entonces, esto también para explorar, ¿sí? Y ver cómo se arma, cómo funciona, ¿sí? Sobre qué territorios están trazados y cuáles no, que ahora ya vamos a llegar a los problemas que tenemos por delante, ¿sí? Bien. Y esto nos lleva a los modelos multimodales, lo mismo que ocurre con la IA generativa cuando hablamos de producir recursos y materiales multimodales, ¿no? Acá lo multimodal está dado para ustedes con el satélite, el sensor, el clima, el dron, el precio, los datos históricos. Ese modelo multimodal hay que componerlo, ¿sí? Y es una visión integral de todo lo que tengo yo de esa zona. Y básicamente se trabaja con las redes estas que le decía, convolucionales, que trabajan con imágenes e identifican patrones, y una memoria a corto y largo plazo en ese modelo multimodal para hacer una representación conjunta ahora y en el tiempo, ¿sí? Básicamente les hace predicción de rendimientos, detección, por ejemplo, de plagas, diagnóstico de salud vegetal, recomendaciones por parcela. Estas son algunas de las cosas que estos modelos ya están empezando a ofrecer, ¿sí? Y por supuesto, mucho todavía por construir y crear y analizar. Otra cosa que también está ocurriendo y que la deben haber sentido en estos últimos días, o al menos yo que estoy muy metido en el mundo de la informática, el tema del gemelo digital, ¿sí? Bueno, ¿hay gemelos digitales agrícolas? Sí. Básicamente son réplicas de información para simular, anticipar y optimizar. Esta es la idea cuando se hace un buen uso con el tipo de herramientas que ya les dije, con entrenamiento propio, ¿sí? Con un respaldo del Estado y en probablemente servidores que sean confiables. Pero básicamente es una réplica actualizada en tiempo real, ¿sí? Que está alimentada por el Internet de las cosas, porque también los drones, todos los sensores forman parte de ese ecosistema, y básicamente los modelos de aprendizaje que están informados por la física en el sentido de aprendizaje profundo, ¿no? De físico-matemática. Que esas redes básicamente son esos modelos que aplican en esto, en los gemelos digitales. ¿Qué es lo que ocurre acá? Antes de ir al detalle. Estos gemelos digitales tienen que tener una explicación de la caja negra, es decir, tenemos que saber cómo operan sobre los datos, dónde están los datos y si los datos quedan resguardados. Si esos datos, por ejemplo, son solo para uso del país, que no se los lleva una empresa. Si esos datos están anonimizados, ¿sí? Si se ocultan identidades de cosas que por ahí no interesan, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que tener cuidado con estos gemelos digitales es pensar en esos problemas. ¿Y para qué sirven? Por supuesto, para planificar, hacen un qué pasaría si, que eso es básico de la simulación. Entonces, ahí había encontrado algún ejemplo, por ejemplo, que era muy utilizado en la rotación de los arándanos, ¿no? Es decir, que les establece un riesgo en un tipo de producto que tiene determinadas características, ¿sí? Para poder crearse y reproducirse de forma económica y sustentable. Bueno, estos algoritmos de aprendizaje profundo, básicamente, ¿sí? Que trabajan con diferentes ecuaciones. En general, estos algoritmos trabajan con diferentes series, la serie de Fourier, bueno, la ecuación de Richards. Hay un montón de cosas sobre las que trabajan estos algoritmos que hacen gestión predictiva. Y básicamente después el resultado, es decir, esa optimización para poder ver riego, rutas para las máquinas, diferentes cuestiones, ¿sí? Este gemelo digital, si uno lo traspola a algo más conocido, tiene que ver mucho con los sistemas de información geográfica, que tienen ese nombre, pero en realidad es un gemelo digital de la realidad, ¿sí? Que existe desde hace muchos años. Yo recuerdo
en los inicios de los 2000 yo trabajaba en logística, que fue una de las cosas donde tuve bastante tiempo, y en esa logística yo lo que usaba eran los sistemas de información geográfica, que no, nada, no estaba Google Maps como estaba ahora. Entonces, en estos planos que yo conseguía y que los brindaba la provincia de Buenos Aires, hacía el ruteo de los despachos de logística, y los podía analizar para obtener la ruta más corta, y sobre el final, hasta cuando trabajé, ya teníamos en tiempo real lo que ocurría, ¿sí? Les estoy hablando de la prehistoria de Google Maps. Este, y en este contexto, aparte, tenemos la IA generativa, ¿sí? La IA generativa, ¿qué nos aporta todo esto que les cuento? Bueno, nos aporta esta parte más de creación y generación de texto, imagen, video. Es decir, puedo simular con esto, ¿no? Y básicamente, este, la idea es poder generar, ¿sí? Algunos elementos que a mí me sirvan, ¿sí? Con datos sintéticos, simular y conversar con esos datos, por decirlo de alguna manera, para obtener algún tipo de información que a simple vista no estoy alcanzando a ver. Acá también atraviesa en todo esto, que es el métier de fondo, las bases de datos y el Big Data, es decir, la gran cantidad de información, que también tiene sus propias herramientas y aplicaciones, ¿sí? Donde yo puedo cargar datos estadísticos en Excel, ¿sí? Y usar algún tipo de inteligencia artificial que me permita predecir algún dato con, por ejemplo, lógica difusa o ese tipo de herramientas matemáticas que van a hacer que yo pueda predecir lo que va a ocurrir. Los actores claves que están trabajando en esto, y son varios, ¿sí? Por supuesto que conocemos el INTA, el CREA, la provincia de Buenos Aires en su totalidad, sobre todo, tiene una política activa muy importante. Hay otras provincias que también lo tienen, Mendoza es otra, pero digo, la provincia de Buenos Aires, con su extensión y su perfil más diverso, es muy importante este desarrollo. El gobierno nacional, ¿sí? A pesar de, no quiero entrar en detalles de las cosas que ocurren, pero básicamente es interesante poder pensar la inteligencia artificial y los datos y cómo realmente incorporarlos y que realmente sean sostenidos del Estado, porque acá el secreto en esto tiene que ver con que no nos extraigan, ¿sí? En demasía nuestros propios recursos, nuestras propias producciones en este caso. Bueno, y el CESI, que es el que difunde un montón de casos y soluciones comerciales, ¿sí? Básicamente, todo muy lindo hasta ahora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos problemas, hay bastantes problemas. Vamos a empezar con alguno de ellos. Primero es la conectividad rural, que ustedes la deben conocer, ¿sí? Hay un 40% en la provincia que no tienen conectividad digital o no es buena, ¿sí? Es decir, esto, imagínense trasladado a Santa Cruz o Chubut. Digo, yo siempre cuento la anécdota de hace muchos años, no tantos, pero hubo un cambio fundamental el 25 de mayo. La Universidad Nacional de La Plata tiene la escuela Inchausti, que es la escuela agropecuaria, que me encanta, amo ir a esa escuela, siempre voy por temas de informática, por inteligencia artificial, por educación a distancia, pero cuando queríamos hacer la implementación de educación a distancia mediadas por tecnologías digitales, el problema era la conectividad de la escuela, ¿sí? Hasta que las empresas empezaron a llegar, hubo un plan de desarrollo, bueno, y esta última vez que fui, hablo del año pasado, por supuesto, era una zona conectada, pero no pasaba así hace poco tiempo y estábamos limitados en esa conexión en tiempo real, que era la que yo necesitaba para poder trabajar. Después, el otro desafío es la adopción responsable, que vengo insistiendo en este relato, ¿sí? Hay varias fases. Primera, la barrera tecnológica y económica, es decir, alto costo de sensores, drones, cómputos, conectividad rural que es limitada. La brecha de capacitación de las personas, ¿sí? Realmente faltan técnicos específicos en este tema, ¿sí? Y es una curva de aprendizaje muy empinada, ¿sí?
A mí me pasó siempre lo mismo con el tema tanto em, agrario, agropecuario, ¿sí? Veterinario, si quieren, en que como informático uno puede plantear soluciones, ¿sí? Me acuerdo algún software hace muchos años atrás que teníamos que mirar, que tenía que analizar el semen del caballo. Bueno, yo recuerdo que nos era muy difícil a los informáticos poder entender la forma en la cual se procesaba, por más que había un algoritmo, había decisiones, situaciones, contexto, variables, era una cosa impresionante. Entonces, es muy empinada la curva para ambos lados, tanto para los que vienen del campo de la informática, que tienen que desarrollar algo de inteligencia artificial, como para las mismas personas que son expertas en el tema a tratar. Yo creo que esa brecha de capacitación, e insisto, el secreto para mí, y puedo estar equivocado, es que estas ciencias tienen que acercarse. Así como yo me acerqué de la informática a la educación, el que está en educación tiene que acercarse a informática. Lo mismo para el veterinario, para el técnico agrónomo. Deben acercarse hacia la informática, es decir, tienen que formarse porque el saber cómo, y se termina armando una suerte de técnico disciplinario específico, ¿sí? Que es el que realmente le da el valor. Uno puede trabajar colaborativamente. De hecho, yo trabajo cada vez que me piden desarrollo de software colaborativamente con quienes me convocan. Pero para cuestiones específicas como esta, es mejor poder capacitarse, el que tiene el conocimiento, el saber cómo, capacitarse en esa tecnología que hace falta. Hay que hacer adaptación local. Hay muchos modelos globales. Los países son distintos, no se los voy a explicar a ustedes que están estudiando. Los climas son distintos, los suelos son distintos. Bueno, básicamente hay que adaptarlo y aparecen los dilemas éticos y sociales. Los errores, la soberanía de datos, que era lo que venía hablando, la soberanía algorítmica y el riesgo de la desigualdad de quien tenga esta tecnología y quien no la tenga. Y si quieren a esto les agrego tres cosas, ¿sí? Como para que por ahí no son específicas del contexto tecnoagropecuario, pero sí del contexto tecnológico mundial de inteligencia artificial. Hay tres autores y autoras que yo sigo. Una es Kate Crawford. ¿Sí? Kate Crawford hizo el Atlas de la IA. Y Kate Crawford lo que afirma en ese libro es que la inteligencia artificial, ¿sí? No es ni inteligente ni artificial. No es inteligente, pues ya se los expliqué. ¿Sí? Hace probabilidades de palabras y de contexto de patrones para predecir algo. Listo. No es inteligente, es un algoritmo probabilístico, carente de cualquier cosa que tiene la inteligencia, como la emoción. Y no es artificial, esa es la definición más fuerte. ¿Por qué? Porque es mentira que es artificial. Es física, es inteligencia física. Existe en un servidor. La nube es un concepto eh, etéreo, porque esa nube está en los servidores de Google, por ejemplo. O sea, los datos están almacenados en un disco sólido, en un disco físico, en un chip, en un filamento, pero existe. Y no solamente existe, sino que ese procesamiento consume mucha energía, ¿sí? Mucha energía. Entonces necesitamos desarrollos de tecnología en energía, como China, que está poniendo los servidores abajo del agua, porque el otro problema que tienen es producen más energía y a la vez lo enfrían, porque el tema es el enfriamiento. ¿Y qué pasó? Creo que es en Georgia, en Estados Unidos, con el enfriamiento. Claro, consumieron tanta agua del lugar que dejaron a la población con poca agua. No se la agotaron toda, pero la agotaron. Y no solamente eso, que la primera centro de cómputos lo que hacía devolvía el agua procesada, supuestamente eh, aséptica para ellos, a la Tierra. Claro, no era aséptica porque, bueno, si ustedes ven los sistemas de enfriamiento, pasan por un montón de componentes que tienen diferentes tipos de aleaciones de metales y eso volvía a la Tierra. ¿Qué pasó en una población cercana? La Tierra se contaminó y empezó a filtrar las napas y la gente tuvo problemas. ¿Quién fue la persona, y búsquenlo en internet, que tomó el caso y lo está llevando a juicio?
la persona es una abogada que es muy conocida, que es Erin Brockovich, la misma del caso de la película de Julia Roberts, está ahora en este caso. Búsquenlo porque es muy interesante y sí está relacionada con los recursos de la tierra. Entonces, digo, hay un dilema ético-social muy grande en todo esto. Después está Yanis Varoufakis. Él habla del tecnofeudalismo. Él está más preocupado por la comercialización de esto. Dice que las grandes empresas son los señores feudales y nosotros somos los siervos que les brindamos datos a cambio de nada. Entonces, también es muy interesante. Él es griego, la otra era australiana, la otra profe. Él es griego y está basado en la economía griega. Y la tercera persona es local y argentina y es socióloga, es Flavia Costa, y Flavia Costa habla del tecnoceno. Ella lo que dice es que ya no estamos en el antropoceno, que ya lo superamos porque el hombre empezó a modificar el medio ambiente. Y esa modificación es culpa de la metatecnología que es la inteligencia artificial. Ambos autores, autoras, dialogan entre ellos y es muy interesante leerlos. ¿Sí? Son libros que se pueden descargar de internet, son esos los nombres: Atlas de la Inteligencia Artificial, Tecnoceno y Tecnofeudalismo. Dialogan entre ellos y nos da este dilema ético-social que para mí es el más preocupante independientemente de la ciencia donde lo apliquemos. ¿Sí? Bien, y ordenando un poco esto, este, este tema, y cuando llegamos al uso de la inteligencia artificial generativa, básicamente hay como tres grandes cosas que yo observé que se utilizan. Una son los informes técnicos, ¿no? Que la IA generativa, por ejemplo, como Gemini o Kiwen, ¿sí? O Cloud, de esas, por ejemplo, si ustedes me preguntan hoy cuál es uso, a Cloud lo dejé de usar, por más que suele ser la que piensa más y la que da mucha información, pero también les doy un tip: es la más mentirosa, porque es la que más en estado creativo está, y cobran hasta el aire que respiran, que le cobran la letra que escriben. Después está Gemini, que tiene modelos muy abiertos y permite entrenar gemas o gens, que se llaman en sí mismo, o cuadernos como Notebook LM, que les permite ponerle datos de entrenamiento y trabajar solamente ahí. Eso es gratuito por ahora. Y después hay una árabe, que es Kiwen, a lo mismo que DeepSeek, que es China, QWEN, que yo recomiendo que la prueben. La pueden descargar en la computadora o usarla en la nube. Les recomiendo que la descarguen en la computadora porque les crea el espacio de trabajo en la computadora, con los datos de entrenamiento en la computadora. Sí requiere de internet para procesar y les permite usar el razonamiento profundo sin pagar. No se paga nada acá. O sea, lo que en Gemini se los restringe a determinados 5 o 6 preguntas por día, acá está totalmente gratuito. Es completa, se descarga y funciona. Si bien ahora Gemini bajó Gema 4, que hace lo mismo, ya se lo van a poder descargar, tengan presente la diferencia entre ambas. ¿Sí? Privada, como Google y Gemini; código abierto, como es Kiwen. Entonces, si vamos a pensar en modelos sostenibles, hay que empezar a pensar en modelos que sean equiparables al otro y que sean abiertos. Si ustedes lo prueban, no hay diferencia. Lo único que no tiene Kiwen son los famosos Notebook LM, que a mí me vienen muy bien, pero tiene proyectos que es parecido, con algunas limitantes. ¿Sí? Qué sé yo, Notebook LM son 50 fuentes, en este son 5. Pero bueno, ya vamos a mejorar. Entonces, con eso pueden hacer buenos informes técnicos: síntesis, verificar terminología, traducción. Lo entrenan solamente con los datos que ustedes tienen. Analizan datos con patrones, correlaciones, anomalías, hipótesis, consultas. ¿Sí? El análisis de datos, por ejemplo, mientras son y sean estudiantes, al menos en la Universidad Nacional de La Plata, ustedes tienen acceso gratuito a la licencia de Microsoft, ¿sí? 365. La licencia de Microsoft 365 se crea con una cuenta institucional, que hay que pedirla, y con esa cuenta ustedes acceden al Microsoft Excel. El Excel lo que tiene es el analizador de datos y en particular el Copilot, que les aparece al costado. Y el Copilot les permite preguntar a los datos.
Entonces, no solo preguntar, sino que le pueden decir a la planilla, bueno, haceme la suma de tal columna hasta tal, o sumame todos los datos que son mayores a no sé cuánto, y lo va a hacer automáticamente. Entonces, es una buena herramienta que podemos utilizar. Y la estrategia sostenible, es decir, bueno, ¿para qué la necesitamos la IA generativa? Bueno, simular, proyectar a 5 años, asociar, hacer análisis que tengan que ver con los diferentes protocolos que hay de certificación, de tierra, de disposición, con lo cual la responsabilidad final es de ustedes. Cuando van hacia la IA generativa, son ustedes y deben mirar con exactitud y claridad qué inteligencia artificial están utilizando. ¿Sí? Con lo cual, básicamente, mi idea de utilizar la IA generativa a futuro es con el principio de innovación. Ahí es donde nosotros podemos pensar en desarrollos agrícolas, ¿sí? Que nos permitan mejorar, ¿sí? Básicamente combinar técnicas de analíticas, como las que vimos, de analítica y de inteligencia generativa, ¿sí? Incluir con capacitación, agricultura sostenible, qué pasa con la agricultura familiar, qué pasa con las zonas no conectadas, y responsabilidad, alfabetizar críticamente, que es una de las cosas que estoy tratando de hacer hoy, y siempre mantener el control humano, es decir, siempre tenemos que llevar un registro de los prompts, de lo que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Tenemos que llevar un registro de las alucinaciones y los sesgos que nos da el modelo y cómo los corregimos. Y tenemos que llevar un registro de qué hizo la inteligencia artificial y qué hice yo. Qué parte es autoría mía y qué parte es de la IA. ¿Sí? ¿Qué parte hizo la IA en asistencia? Eso me parece que es hacia el lugar donde tenemos que arribar. ¿Sí? Bueno, creo que estuve bien de tiempo, ahora me dirá Ignacio, pero bueno, yo después les dejé al final, Ignacio, varios de los artículos que estuve nombrando, ¿sí? Como para que los tengan para estudiar, ampliar, experimentar, deducir, ¿sí? Que son los más importantes, más el video y los otros artículos que estaban en la presentación, ¿sí? Vuelvo para acá. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mauricio es mi nombre. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Te cuento, mirá, yo soy docente de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software de acá del Instituto 26 Bien. y estamos trabajando justamente con el INTA, ¿sí? Ajá. En un proyecto que salió de interés nacional, que va a participar también su versión del INTA en Brasil, en Uruguay, y lo que estamos haciendo es pasar 30 años de información científica, ¿sí? A un modelo de inteligencia artificial. El problema que presenta el INTA con esta información es que la información se generaba a través del conocimiento científico desde los científicos. Esa información pasaba al extensionista y del extensionista era muy difícil que llegara al productor. Ajá. Entonces, el productor tampoco generaba conocimientos y no generaba una práctica retroactiva para ese conocimiento. Bueno, la idea lo vamos a empezar a desarrollar y lo estamos haciendo un modelo propio desacoplado. Lo que vamos a hacer es empezar con una muestra que va a ser la parte apícola, en principio, ¿no? En lo que es la cuenca del Salado. Y bueno, nada, estamos en el proceso de recolección de información y en el proceso de análisis de toda esta información y buscando también la mejor forma posible de poder llevar esta información a los productores de una forma muy simple, ¿no es cierto? Con un LLM que el productor pueda consultar y a través de, bueno, siempre con Human in the Loop, para que tenga una respuesta y un control humano, ¿no? De parte de los extensionistas, toda esta información que se va generando y tratar de generar nuevo conocimiento también, ¿no? Para acercar esta información y achicar un poco esa brecha. Así que, nada, estamos trabajando, bueno, y estamos involucrados acá varias instituciones educativas también en esto, ¿no? Para llevar esto
a cabo, ¿no? Así que es muy interesante lo que planteas. Qué bueno, Mauricio. La verdad que, mira, bueno, ese proyecto no lo tengo, no lo tenía, pero la verdad que me alegra, me entusiasma, porque va en línea con lo que yo les planteaba, ¿no? Esto de que tratemos de tener nuestros propios entrenamientos, nuestros propios modelos, que llegue al productor, porque esa es una de las cosas que al menos uno detecta, ¿sí? Porque todos tenemos conocidos, yo tengo conocidos en campo, en arrecifes, en un montón de lugares, ¿no? Y cuando charlamos y conversamos, viste, me doy cuenta de eso, que hay un montón de cosas que se están haciendo y que cuesta llegar, pero la verdad que ese proyecto me interesa, así que después, pues nada, pedir a Ignacio si me pases por vía de él, si tenés algún enlace, artículo, algo. Sí, tenemos el proyecto ya armado, está en evolución, lo estamos Buenísimo. trabajando juntamente con los técnicos acá del INTA de la Cuenca del Salado, en particular con desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de Ahí está. aplicaciones móviles y programación en Qué bueno, esas tres Mauricio. materias. Y la idea es justamente eso, mediante un RAG armar un modelo desacoplado que pueda hacer predicciones con Bien, Machine Learning, usar visión artificial también, y que se centralice básicamente en las condiciones del lugar donde se encuentra el productor, porque por ahí uno pregunta, no sé, qué sembrar en otoño y da una respuesta genérica a los distintos modelos porque no están enfocados en un análisis científico o técnico específico de la región, ¿no es cierto? bien. Entonces, la idea es generar valor ahí y que también el productor pueda generar una retroalimentación también, ¿no es cierto? Pero siempre, obviamente, controlada Eso está bueno. por un nivel humano en lo que sea necesario hasta que el modelo vaya perfeccionándose y vaya aprendiendo, ¿no? Pero es Bien. para empezar con algo, ¿no? Sí, está bien, está bien. No, sí, buenísimo, buenísimo. Todos estos proyectos llevan muchísimo tiempo, de Uh todo, -huh. de todas las cosas. Muy bueno, buenísimo, buenísimo eso, Mauricio, me encanta. Lo vamos a estar consultando seguramente para que nos orientes un poco. Bueno, Alejandro Raimondes también que lo veo ahí, que Bien, colega, amigo y profe excelente. Eh, también. Vamos a trabajar todos ahí. La idea es trabajar de forma colaborativa también, ¿no es cierto? Y sumar todos para generar este nuevo conocimiento y ampliar, ¿no? Y achicar esta brecha que también se va a generar, ¿no es cierto? Porque las necesidades del sector productivo hay que empezar a atacarlas desde el mismo sector productivo para que puedan generar después un bien que pueda ser vendido o producido, ¿no? Claro, Creo que es sí, sí. elemental arrancar por ese lado. Esa es la idea, claro. Muy, Sí. muy bueno. Bien. Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Sí, Bueno, Alejandro, la verdad que un enorme placer poder haberte escuchado, toda la transmisión de contenido que nos pudiste hacer. Te cuento que tenemos alumnos presentes de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, Desarrollo de ajá, Software, están los profes, ahí sí, Mauricio, Alejandro. Tenemos alumnos también de la Licenciatura en Gestión Educativa, como vos decías ajá, que la IA también se enseña y Alejandro venimos trabajando con Alejandro, el Alejandro local de Dolores, Alejandro Raimondes, en un programa que se llama Docencia 4.0, donde estamos justamente enseñándole a los profes a utilizar la inteligencia artificial para el aula, ajá, por obviamente una decisión del intendente de empezar a trabajar en la diversificación económica, tanto en el sector agropecuario como también en la economía del conocimiento. Así que para nosotros hoy contar con la presencia tuya es un verdadero placer y un enorme orgullo. Bueno, y nada más que agradecerte. Y bueno, cuando quieras y andes acá por Dolores, venite, pasate, que vas a ser bienvenido y te podemos contar un montón de proyectos que estamos trabajando. Bueno, 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 buenísimo, te agradezco. La verdad que, nada, me gustó cuando fue la invitación
de Juan Ignacio, ¿sí? Porque, bueno, primero para mí era un desafío poder relacionarlo con el tema que ustedes los convoca, que tiene que ver con, sobre todo con el desarrollo productivo, pero pude empezar a relacionarlo con algunas cosas que hice en un momento y que después, bueno, abandoné, las dejé, pero tenían que ver un poco con esto, ¿no? Con las cosas que yo podía aportar, al menos desde la informática en este caso, que puedan servir, sobre todo dándole contexto a esto. Y por supuesto, sí, lo mismo, la gente que está más referida a educación, bueno, ahí sí es donde tengo para contarles en otras oportunidades un montón de cosas, que es donde más estamos desarrollando en la universidad, al menos para todos los estudiantes, estamos empezando a trabajar ahora, docentes, no docentes, investigadores, así que bueno, espero que les haya servido, que haya aportado algún granito de arena, cualquier otro dato o cosa que quieran o alguna, yo ahí traté de poner todo disponible, al menos lo que me parecía como más importante para lo que había conversado, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro. Bárbaro, Un Ramiro. enorme saludo de acá desde Dolores. Bueno, Ramiro, gracias. Ciudad que me encanta. Yo en mi adolescencia iba mucho, pues yo soy de la Lucila del Mar, así que Ah, cerquita, acá en la costa. sí, así que Bien. también Dolores era como la cabecera para todo, en su Bien. momento. Después armó el Bueno, partido. Sí. Bueno, ya estaremos en contacto para armar alguna otra jornada de capacitación y que nos puedas contar. Bárbaro, bárbaro, Ramiro, bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación, gracias. Ajá. Dale. Sí, sí, sí. Nos vamos a cruzar seguramente. Vamos a ver. Si no, el año que viene te va a llegar la invitación para las nuestras, que hacemos la de la dirección, que involucra a todo, digamos, a los colegios también, así a los institutos de formación, así que bueno, va a haber un espacio interesante, van a ser híbridas el año que viene, no van a ser virtuales. Sí, sí, van a ser híbridas. Claro, de conocerla. Claro, bueno, la vamos a hacer en el mismo edificio donde nos vimos. Ahí nosotros estamos ahí en esa misma, trabajamos en quinto y segundo piso, pero vamos a hacerlo en el edificio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas que estuvieron ahí. Un abrazo. ¿Sí? Luego.